Bueno, estamos con la doctora Claudia Crisioni para hablar un poco del artículo 352 del Código Procesal Penal que hace referencia a la audiencia preliminar para consultarle a la doctora cómo se puede entender lo que dice este artículo, si la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si una causa se remite o no a juicio oral es pública o no, doctora. Bueno, esto nomás. Muy buenas tardes, muchas gracias. Otra vez, Carlos, siempre, como siempre, poniendo el tema que es en realidad objeto de discusión. La cuestión es que el artículo 352 dice claramente convocará una audiencia oral y pública. Entonces, una interpretación contra la palabra no puede ser, una interpretación no puede ir más allá de la palabra. Y acá es categórico el artículo, una audiencia oral y pública. ¿Y cómo podemos entender o decir que esto no puede ser público? No hay forma. El problema, el trasfondo es el artículo 4, principio de inocencia, que dice que se va a poder presentar a una persona como acusado a partir de la audiencia, o sea, a partir posterior a la audiencia preliminar, es decir, a partir del auto de apertura. Y el auto de apertura es precisamente el producto de la audiencia preliminar, porque en la audiencia preliminar lo que se discute es si hay o no mérito. ¿Y cuál es el trasfondo a su vez del problema de la presunción de inocencia? Si vos haces público y le presentás a una persona que al final después el juzgado de garantías dice, bueno, no hay mérito, no es típica la conducta, o lo No que hay puede, mérito para llevar a juicio. no hay mérito para llevar, vos ya le presentás a la persona y todo el mundo ya tiene la idea de que es alguien sospechado. Y claro, la gente no hace y no tiene luego por qué hacer un distingo entre sospecha y certeza. Esos son términos jurídicos. Entonces eso le puede afectar obviamente a la persona en su vida social, en su vida familiar, en su vida económica, porque después ya no consigue más trabajo, ya no tiene más estima pública. Y entonces sí podría haber un perjuicio contra la persona. Ahora bien, el código es categórico, se puede hacer y se habla mucho de interpretación conforme a la Constitución, de interpretación convencional, pero ¿cuál es el límite de ese tipo de interpretaciones? Vos podés hacer una interpretación remota, más remota de la ley, pero sin salirte de lo que dice la ley, porque hay veces que la ley usa términos ambiguos. Entonces vos podés decir, bueno, si esto respeta una garantía constitucional, voy a usar una interpretación más remota, pero acorde a la Constitución. Eso puede hacer un juez, debe hacer un juez. Pero ¿cómo un juez va a decir que no es público si dice público? ¿Y qué es lo que puede hacer para que podamos entender bien? Si el juez encuentra esa contradicción entre el artículo 4 y el 352, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Tiene posibilidad o necesariamente aplica ese 352 y hace pública la audiencia? Y debería aplicar, o sea, si me preguntas, yo diría y respondería, bueno, debe aplicar esa ley. Si él tiene sospecha de que ese artículo de la ley es inconstitucional, debería hacer una consulta a la Sala Constitucional. Y de esa, o sea, ahí se iría y definiría la Corte entonces. Claro, claro, porque la antinomia es la siguiente. Hay un interés en que las personas estén presentes, sobre todo en casos en los cuales se discuten, por ejemplo, temas de corrupción pública o temas de ambiente, o sea, temas que son súper individuales que afectan a toda la comunidad. Entonces, hay un interés legítimo del público de controlar qué es lo que está pasando. Y entonces aquí lo que debería establecer entonces la Sala Constitucional es si prima ese interés general o prima la presunción de inocencia. Eso es lo que tiene que establecer, pero un juez tiene que cumplir la ley desde mi punto de vista. Y en ese caso, además del juez, ¿puede accionar o puede presentar algún tipo de excepción el afectado particular? Y sí, claro, el afectado particular sí tendría que hacer, pero como yo te digo, a mí me parece que acá no se puede realizar una interpretación diciendo no, la audiencia no puede ser pública porque dice la ley. ¿Y por qué cree usted, doctora, que hay, digamos, que los magistrados son reacios en aplicar
esta disposición entonces? Yo no sé el contenido de su resolución negando o no que sea el fundamento, pero como te dije desde el principio, siempre estás sobre lo que es un tema candente. El problema es que realmente acá hay una antinomia en el código entre el artículo 4 y el artículo 352. Pero insisto, o sea, el juez tiene que aplicar entonces. Desde mi punto de vista, es que desde mi punto de vista vos no podés decir no dice pública, dice pública. Sí conlleva un perjuicio, eso también hay que ver, que está en el artículo 4, pero ¿qué podemos hacer? O sea, en nuestro sistema la sala constitucional es la que debería ver si este artículo es inconstitucional, pero vos no podés, o sea, la interpretación nunca puede ir más allá de la palabra. Y como digo, hay intereses aquí contrapuestos. Hay un interés legítimo de la ciudadanía y también hay un interés legítimo del sospechado. Y eso, o sea, ¿cuál de esos dos intereses prevalece? Entonces necesariamente la Corte es la que debería resolver cuál de los intereses prevalece y establecer si a criterio de ellos esta norma puede seguir vigente o no. En los casos de corrupción pública, la sociedad civil organizada es la que busca participar de estas audiencias y reitero yo que tiene un interés legítimo. Es un interés y no hay una apertura de los jueces. Es más, la mayoría creo que sostiene que no es pública esa audiencia preliminar. ¿Qué es lo que puede hacer esa sociedad organizada o ese ciudadano que quiere participar y el juez no permite que ese ciudadano o ese grupo organizado participe? Y yo creo que eso debería generar, digamos así, alguna resolución del juez que diga no puedo participar, que no puede participar, y esa resolución es la que tendría que ser objeto de análisis. Pero tenemos que ver los fundamentos del juez por los cuales dice no puede. O sea, tiene que dejar asentado entonces el juez. ¿Cuál es? Sí. O sea, ¿por qué rechaza la participación? Exacto, de la ciudadanía. ¿Cuál es el fundamento para decir no se puede? Y ahí en ese caso, ¿cómo el ciudadano, cuál es el arma que puede tener el ciudadano para recurrir esa decisión del magistrado si no es parte dentro de ese proceso que se está llevando adelante? Mira que esa es una pregunta interesantísima, porque si vos decís que, si el magistrado dice que esto hace en virtud de sus facultades ordenatorias, entonces sería una cuestión administrativa y entonces tiene el sistema contencioso. Tiene todo si vos partís de la base de que esto es algo administrativo y que yo no permito, esa podría ser la vía, pero realmente a mí me parece que aquí tendríamos que ver que el que tendría que y el que le representa a la ciudadanía finalmente es la Fiscalía. Entonces sí tiene un representante, sí tiene una voz en el proceso penal. Claro, y además atendiendo que hay este tipo de, se presenta este tipo de situación, y si uno busca la transparencia, si uno busca hacer prevalecer el interés general, si busca combatir la corrupción pública, ¿no cree usted que la Corte podría tomar alguna iniciativa para establecer claramente que esa audiencia preliminar es pública como establece el artículo 352? O sea, que yo no sé, no quiero ser irresponsable, pero a mí me parece que hubo una directiva de la Corte que estableció que eran públicas las audiencias. Me parece que en la época del doctor Jiménez salió una resolución en ese sentido. No estoy muy segura, pero yo creo que en esa época se había manifestado eso. De hecho, se dispuso que se transmitan en vivo por TV de Justicia. En algunos casos, cuando se insistía, creo que en un caso de los parlamentarios fue que el juez tuvo que permitir la participación de los ciudadanos, ¿verdad? Pero no es la generalidad. Y la importancia es de la participación ciudadana. ¿Usted considera así que tiene que ser, digamos, activamente partícipe de esa audiencia preliminar? A ver, eso te digo,
Yo como juez tengo que respetar lo que dice el código, principio de reserva de ley. No puedo hacer lo que a mí me parezca mejor. Y esto dice el código. Por eso diría yo, acá no hay demasiado margen para un juez. Sí, está la antinomia con el principio, pero bueno, de inocencia. Bueno, esto es algo que realmente no le compete al juez de primera instancia por nuestro diseño constitucional. Vuelvo a decir, no es lo mismo una interpretación conforme a la Constitución que declarar una ley inconstitucional. Declarar una ley inconstitucional aquí en nuestro sistema solamente puede la Sala Constitucional. Nosotros sí podemos interpretar conforme a la Constitución, pero nunca podemos interpretar por fuera de lo que dice la ley. ¿Cómo, a ver, los ciudadanos comunes, cómo podemos entender esa explicación que usted está dando, esa interpretación constitucional que puede hacer el juez? Por ejemplo, mira, si vos tenés un término así ambiguo y vos podés decir, bueno, esto lo puedo entender de esta manera y de esta manera. A lo mejor la segunda manera de entender es más rebuscada, es más remota, pero si esa segunda manera de entender protege bienes jurídicos, por ejemplo, entonces, bueno, podés interpretar así. Lo que no podés hacer es ir contra la palabra estricta de la ley, porque aquí, entre los métodos de interpretación, el primero es la interpretación gramatical. Y dijo el tribunal alemán, la interpretación nunca puede ir más allá de la palabra. El Observador. Un análisis con la verdad.